amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Me da mucho gusto poder ver sus rostros en esta mañana, que tengamos la oportunidad de estudiar esta escuela sabática. Creo que es muy hermosa, hermanos. Creo que es demasiado personal y es algo de lo que de ninguna manera hemos estado exentos a lo largo de nuestra vida, es decir, de la amonestación, de recibirla, quizás de darla, hermanos. Y creo que esta escuela sabática es precisamente una oportunidad para entender cómo es que la Escritura nos guía a través de estos dos procesos, estas dos perspectivas. Y aún más importante, amados hermanos, es un tema amplio, definitivamente creo que difícil abordarlo solamente en una escuela sabática, pero es importante iniciarnos y tener quizás las referencias clave y poder seguir con este camino por nuestra propia cuenta, que tengamos esta oportunidad a lo largo de nuestra vida. Vamos a posicionarnos, hermanos, en nuestro cuadernito, y el título de la escuela sabática de esta mañana es Amonestar al transgresor de la ley. Tiene un título particular, hermanos, y se centra principalmente en las formas en las que como hermanos en la fe podemos llegar a tener esta exhortación a todos aquellos que nos rodean, nuestro prójimo, pero también quisiera que no olvidemos y tomemos en cuenta, y es algo que también se aborda, la otra perspectiva, y es cuando hemos de recibir pues alguna exhortación de parte de algún hermano. Siempre es importante tenerlo en cuenta. De manera que estas preguntas claves es entender por qué debemos de exhortar, por qué debemos de amonestar, si está en la Escritura, si está como una ley, digamos, hermanos, y también para qué nos va a ayudar este proceso, cómo podemos apoyarnos de las diferentes maneras en las que la Escritura nos indica que lo hemos de hacer para que sea pues duradero, que podamos realmente siempre hacerlo con amor. Dice así el objetivo de nuestra escuela sabática: aprender que no debemos aborrecer a nuestros hermanos porque nos parezcan pecadores, pues no tenemos la facultad de juzgarlos, y recordar que nosotros también estamos expuestos a caer en alguna falta, por lo que lo prudente es exhortarlos con amor y cuidar de no herir su persona. Este es el objetivo, hermanos, un poco amplio. Primeramente nos menciona esta perspectiva de un exhortador o de un amonestador, ¿no? Primeramente, que no debemos nunca tener un sentimiento de ira, de odio, aborrecerlos, así lo dice de esta manera, de acuerdo a lo que leeremos en la Escritura, sino que más bien tenemos que hacerlo siempre desde el amor, no con una opinión negativa de nuestro hermano, sino más bien porque realmente queremos verlo mejorar, queremos su crecimiento, y deseamos en el fondo también que este mismo hermano u otro hermano de la congregación pueda aportarnos esa misma retroalimentación a nosotros, que sea algo en dos vías, hermanos. Dice que realmente no tenemos la facultad de juzgarlos, eso es verdad, y recordar, esa es la perspectiva correcta, el panorama correcto, que no tenemos esta facultad porque nosotros mismos tenemos estos errores, tenemos quizás diferentes errores, pero también definitivamente somos susceptibles a fallar, y por esto pues no podemos ser duros tampoco al amonestar, hermanos. Y es prudente que lo hagamos siempre con amor. Vamos a ver diferentes formas, palabras, quizás incluso narrativas que nos pueden ayudar a llegar también al corazón de nuestros hermanos. Y al final, hermanos, creo que lo más importante, y es algo que ha pasado o que podría pasar, es nunca tratar de herir a un hermano en la fe, porque esto puede incluso llegar a hacer perder su alma en el futuro, y que una amonestación que quizás incluso tenía las intenciones correctas pueda causar todo lo contrario. En lugar de mejorarlo, lo hace retroceder, y eso es importante tomarlo en cuenta. Quisiera, hermanos, que entonces nos pongamos en esta perspectiva, que veamos siempre la amonestación como una oportunidad. Y pues yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia en esta materia, hermanos. Seguramente nos ha tocado recibir alguna exhortación, alguna retroalimentación de muchos tipos por diferentes personas, familiares. Y seguramente también nos ha tocado, quizás no lo vemos directamente como una amonestación, porque también es algo importante a lo largo de esta escuela sabática entender pues cómo se amonesta. No necesariamente tiene que ser algo que consideremos un regaño o algo por el estilo, sino todo lo contrario. Seguramente hemos tenido esa oportunidad también de ayudar o aconsejar a alguien, y podría incluso considerarse una amonestación. Por eso es importante que lo tomamos en cuenta. También tenemos una lectura bíblica, hermanos, en Ezequiel capítulo número 3, y esta lectura bíblica es breve, en comparación de las que hemos tenido en otras escuelas que son un poco más largas. Ezequiel capítulo 3. Y son los versículos 16 al 19, hermanos.
Es una lectura muy hermosa y en general el capítulo 3 de Ezequiel creo que tiene palabras de mucho aliento, también retadoras para el profeta, y creo que a nuestra fecha retumban en nuestra iglesia moderna, hermanos, para que entendamos que es un llamado hoy en día a todos nosotros. Les pido que podamos cambiar de posición, que podamos ponernos de pie para que tengamos esta lectura bíblica juntos, Ezequiel capítulo 3, y leamos juntos los versículos que nos aconseja el cuadernito, que son los versículos 16 al 19. Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura juntos, hermanos. Dice así: Y aconteció que al cabo de los 7 días fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Dice aquí que de hecho, en algunas escrituras, quizás una página antes, tiene el subtítulo de vocación de Ezequiel, precisamente, hermanos, porque pues esta vocación, generalmente incluso si la buscamos en algún diccionario, va a estar referida como un llamado específico, como hoy en día a veces lo llamamos una vocación en la parte profesional, una persona que tiene cierto talento, ciertas aptitudes para una disciplina, pero en el término más tradicional se llamaba la vocación a un llamado específicamente a lo divino. En este caso, en el caso de Ezequiel, era una vocación definitivamente entre sus hermanos. Ezequiel era el que estaba escogido para anunciarles cosas que iban a ser complicadas de escuchar, hermanos. Al final del día, el contexto de Ezequiel, según recordamos, pues era que ya estaban exiliados. Ezequiel ya estaba en la parte de Babilonia. Obviamente la moral del pueblo con el que estaba no estaba en su máximo apogeo. Pues realmente no querían escuchar necesariamente una amonestación, hermanos. Al final del día ya habían recibido parte de ese castigo, y Dios sabe que este mensaje que le iba a dar Ezequiel no iba a ser tan fácil de escuchar por sus hermanos, y aún así lo exhorta a que lo continúe haciendo. Si vamos al versículo número 10 en este mismo capítulo, hermanos, solamente para ver cómo es que Ezequiel lo toma. Versículo número 10 del capítulo 3 dice así: Y díjome: Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Primeramente es lo que le indica el Todopoderoso, que pueda estar cerca de Él, que pueda tomar las palabras de Dios, y creo que es un prerequisito justamente al amonestar, hermanos, que antes de poder realmente anunciar esta palabra, necesitamos prestar una especial atención a las cosas que Dios nos manda. Más adelante, o más bien un poco más atrás, hermanos, en el versículo 7, le hace la advertencia. Es también una advertencia, pero también son palabras de aliento. Dice el versículo 7: Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Le hace la advertencia que no lo iban a escuchar. He aquí que he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Entonces, al final, insisto, es una advertencia. Sí la advierte que no lo iban a escuchar, pero también estas palabras de aliento. Me parece un lenguaje poético muy hermoso, la manera en la que dice que iba a endurecer su propia frente, de alguna manera iba a darle este aplomo que iba a requerir para poder dar esta amonestación al pueblo de Israel. Una invitación, hermanos, a que independientemente de las circunstancias, tengamos también la oportunidad de hacerlo, y veamos siempre la manera de hacerlo con amor. Dios va a estar con nosotros en el momento en el que sea necesario. Vamos al versículo para memorizar, hermanos. Se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 17. Es parte medular de la escuela sabática porque precisamente delimita lo que significa una ley de Dios, el amonestar a nuestro prójimo. Dice, es Levítico 19, 17, y vamos a empezar con los hermanos que hayan tenido la oportunidad de memorizarlo. De mi parte derecha, aquellos que lo hayan memorizado, que puedan ponerse de pie. Luego mi parte izquierda, y al final terminamos con la parte de arriba. Ya nos ayuda nuestro hermano Prócoro con el micrófono. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
Ingenuamente le reprenderás y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Levítico 19:17. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. Vamos con mis hermanos de mi parte izquierda y acerca también nuestro hermano Prócoro. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. 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 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él el pecado. Levíticos 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él el pecado. Levíticos 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás al prójimo y no consentirás sobre el pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos de la parte de abajo. Ya se dirige mi hermano Prócoro también arriba, hermanos, aquellos que hayan tenido también esta oportunidad, que puedan ponerse de pie. Sí. Ok, si quiero ahorita, ya está creo que mi hermano Prócoro, pero si quiero ahorita le comentamos. Gracias, hermana.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás contra él, no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. Son todos arriba, nada más ahorita mi hermano Prócoro si nos apoya aquí abajo, ahí faltaban un par de hermanas solamente. Aquí adelantito, hermano. También mi hermana Adelina se levantó. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente le reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no permitirás sobre él pecado. Levítico 19:17, amén. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo y no consentirás pecado en él. Levítico 19:17, amén. Amén. Ahora sí son todos, hermanos. Dios bendiga este esfuerzo. Mi hermana atrás también se levantó. Adelante, mi hermana. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y evitarás pecado sobre él. Levítico 19:17, amén. Amén. Parece que esta vez sí son todos, hermanos. Dios bendiga este esfuerzo que han hecho para memorizar. Y lo más importante al final del día, entender lo que nos trata de decir este pasaje. Primeramente, es un llamado a buscar la objetividad en nuestra amonestación. Bueno, de primera instancia, hermanos, pareciera más amplio, y es que no aborrezcamos a nadie pues bajo ninguna circunstancia, y específicamente nos aclara que al momento de la reprensión, la motivación correcta nunca va a ser el odio, ni la ira, ni algo que pueda causarnos molestia. Es como la primera parte, que busquemos la objetividad en el momento de la reprensión o de la amonestación, que la exhortación tiene que venir de algo que realmente esté sucediendo. Dice una versión diferente, que es la Nueva Versión Internacional, así: no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, la primera parte. Y dice: sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. De nuestra versión dice ingenuamente, precisamente sin añadir más, sin ponerle menos incluso, sino que seamos exactamente objetivos acerca de lo que hemos de exhortar, y por eso en esta versión dice franqueza, que sea con verdad al final del día, hermanos. Dice al principio que nunca puede ser una motivación el odio, ni mucho menos, y también es una invitación en segunda instancia, que no seamos cómplices de alguna manera en una falta, es lo que dice al final: no consentirás sobre el pecado. En la otra versión, pues dice: no sufras las consecuencias de su pecado. Al final, en esta versión incluso trata de dar a entender que cuando uno se vuelve cómplice o de alguna manera consciente algo, pues sufres esas mismas consecuencias, que es al final del día una ley de nuestro Dios en Levítico 19. Y me pregunto, hermanos, si esta amonestación, porque sabemos que Levítico pues se escribió hace muchos años, pero ¿será la amonestación y esta ley
una ley que sea propia de esos tiempos, algo que podamos decir que no sea necesaria en estos momentos. ¿Han sido ustedes, hermanos, quizás en algún momento amonestados o han dado una exhortación? ¿Sí? En estos tiempos. ¿Consideran que ha sido de utilidad? Tanto de recibirla como darla. Eso es justamente lo que necesitamos entender, que llegamos justamente a ver cómo ha sido nuestras vidas, quizás analizarlo, cada uno tendrá sus recuerdos particulares y ver cómo ha tenido su efecto, quizás incluso doloroso cuando es para nosotros mismos, pero incluso a largo plazo llegamos a agradecerlo, hermanos. Y creo que al final del día, creo que el objetivo final, y por eso invita a Levítico a esto, era construir un pueblo que fuera santo, precisamente dice, sabe la naturaleza imperfecta del hombre, y Dios utiliza herramientas humanas para llegar a ese objetivo de la santidad. Dice, si hay un hermano que se está desviando y tú conoces que está en ese proceso, acércalo, exhórtalo, no consientas que existe un error. Al contrario, sé ese hermano que con amor lleve a que toda la comunidad se esté mejorando constantemente. Ese es el objetivo final también de la exhortación y que todos estemos imitando a nuestro Dios. Vamos a pasar al material exegético, hermanos. Vamos a primero leer el párrafo número 1. ¿Hay algún hermano o hermana de la congregación? Levantó mi hermano José Luis, también vi a mi hermana Isabel. Vamos a pasar con mi hermano José Luis y el párrafo 2 se lo damos directo a mi hermana Isabel. Cuando alguien del pueblo comete una falla, no se le debe odiar, no se le debe aborrecer, puesto que el rencor o el coraje que se siente contra aquel que ha transgredido la ley de Dios no hace daño al transgresor, sino a quien lo siente. Debemos tener claro que quien puede hacer un juicio justo es el Supremo. Solo Él podrá imponer al transgresor un castigo ejemplar. En lugar de aborrecerle, lo que debemos hacer es amonestarlo, pero con tal pulcritud que hasta que la amonestación no se vea grotesca o grosera. Para que él no persista en el error, es necesario reprenderlo y convencerlo de que no persista en delinquir ante su hacedor o sus semejantes, pues haciendo esto deja un mal ejemplo ante su familia e iglesia. Muchas gracias, hermano José Luis. Dice primeramente que no se debe odiar, fue lo que estábamos revisando, hermanos. Debe tener siempre sus bases en el amor, de tratar de ver mejorar siempre esta actitud que quizás no esté en concordancia. Entonces, que evitemos aquellos sentimientos, hermanos, que a veces nos pueden llevar a amonestar. Primeramente, pues la ira, quizás incluso odio, de tener un antecedente quizás con mi hermano y lo veo, lo atrapo quizás en una falta y aprovecho y digo, pues esta es mi oportunidad porque pues yo ya estoy enemistado con mi hermano. Definitivamente nunca puede ser de esa manera. Puede existir la posibilidad de que tengamos un antecedente, pero creo que nunca puede utilizar una amonestación para eso. Al contrario, creo que nos aleja un poco de lo que se quiere lograr y es que cambie, porque si un hermano sabe que hay una enemistad, es más probable que pueda entender que no viene quizás de este deseo de verlo mejorar. Entonces, al final no puede venir de ese sentimiento, de la molestia o de la ira, de pues quizás saber que sí se está cometiendo algo incorrecto, pero no nos enojemos, no permitamos que la ira o el celo, vamos a ver un ejemplo en la escritura, pero no permitamos que ese celo llegue al punto en el que arruine quizás la amonestación que sea efectiva. Mi hermana Teo tiene una participación, adelante. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Muchas gracias. Solamente me gustaría aportar en esta primera etapa de la escuela que hay una situación grupal, colectiva, que considero debe haber pues aquí en la congregación o en otras congregaciones para que estas amonestaciones, sea como dice la misma escuela, sean eficientes o eficaces. Y cosa que si no existe este elemento que es la confianza entre los miembros del grupo, aunque nosotros demos la mejor amonestación de la manera más humana o respetuosa posible, no podría tener efecto, porque los grupos son un cuerpo. Dentro de la teoría grupal podemos entender al grupo como un cuerpo. La misma escritura dice que cada elemento del grupo tiene su propia función y cuando uno de ellos deja de funcionar, todo el cuerpo se duele, ¿no? Entonces, los grupos son como el cuerpo humano. Y cuando el cuerpo humano está enfermo, empieza a buscar herramientas orgánicas
para poder hacer frente a estas enfermedades, ¿no? Y es precisamente cuando el cuerpo no puede hacer frente a estas enfermedades que nosotros necesitamos algo externo, ¿no? Lo mismo pasa con los grupos. Cuando su servidora o con alguna de las hermanas o hermanos que es docente está frente al grupo, nos podemos dar cuenta de que muchas veces los niños mal portados van a ser amonestados por el mismo grupo, por sus mismos compañeros. Y muchas veces nosotros al frente debemos promover que los demás compañeros hagan algún ejercicio con su compañero o compañera que se está portando mal, y a esto le llamamos que el mismo grupo se autorregule, sí, que no dependa tanto del maestro que está enfrente para que se le esté llamando la atención constantemente. De hecho, cuando hay un grupo que no puede autorregularse, entonces es que el maestro debe darse cuenta que algo está pasando con este grupo. Lo mismo pasa con la congregación. Nosotros mismos con nuestros hermanos debemos autorregular el grupo, la congregación misma, para que estas incidencias, como dice la misma escuela, estos pecados o incidencias, lo podemos llamar, pues se vayan disminuyendo. Pero ¿qué pasa con un grupo escolar? Para que los mismos alumnos regulen al compañero que se está portando mal. Entre ellos hay confianza. Confían entre ellos, confían en que sus compañeros se lo están diciendo por su bien, ¿no? A lo mejor los más pequeños no dicen, ay, me lo están diciendo por mi bien, entonces ya me voy a portar mejor. A lo mejor no, pero confía en sus amiguitos, confía en sus compañeritos y dice, bueno, está bien, ya me voy a callar, ya me voy a sentar, ¿no? A veces en la congregación, como ya estamos tratando con gente adulta, no siempre hay confianza. Entonces, uno puede llegar y dar un tema, a lo mejor no aquí al frente, pero en las sociedades, y dar el tema divinamente, ¿no? Y decir, no, pues es que hermanas, miren, no lleguemos tarde, es importante la puntualidad, lo que ustedes quieran. Pero si no confiamos en el hermano que me lo está diciendo, y digo, ay, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué le pasa? ¿No? Creo que el inicio de esta escuela comienza con la parte de que no debemos juzgar a nuestros hermanos, pero muchas veces también los que nos portamos mal juzgamos al que nos quiere decir algo y no le tenemos confianza y decimos, ¿por qué me va a venir a decir? Si no es obrero, si no es, no es atalaya, ¿por qué me está diciendo las cosas, no? Bueno, yo creo que esta escuela nos podría llevar a reflexionar qué tanto confiamos en los hermanos, ¿no? Como para aceptar que nos digan un comentario. Y muchas veces cuando no lo aceptamos es porque no confío en mi hermano y digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla de esta manera, no? Y bueno, pues es importante fortalecer la confianza, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Teo. Hermana Margarita, también ya vimos su participación. Vamos a simplemente, antes de pasar esta participación, concluir con el párrafo 1, justamente habla de la capacidad que tenemos de llegar a amonestar desde el amor exclusivamente. Es cierto que necesitamos formar un círculo que de mucho antes ya tenga la capacidad de saber que un comentario va a venir desde el amor, porque, insisto, si existía una amonestación previa o incluso una enemistad previa, pues hay más probabilidades de que parezca un desquite que una amonestación propiamente. Por eso, de hecho, la invitación inicial es esa, ¿no? Que ante ninguna circunstancia, más allá de la amonestación, debemos de guardar alguna ira, odio contra nuestros hermanos, y hacerlo con pulcritud siempre, que es lo que indica el párrafo 1, para que precisamente nunca parezca algo diferente de lo que es realmente, que es mejorar a mi hermano. Vamos a pasar al párrafo 2, aprovechamos justamente el comentario de mi hermana Margarita, si nos puede apoyar con el párrafo número 2. Creo que se subió mi hermano Prócoro con el hermano, y mi hermana Isabel, si gusta, el párrafo, y ahorita pasamos con su comentario, hermano. Gracias, hermano. Para una reprensión eficaz, lo mejor que podemos hacer es no hablar mal o juzgar a la persona, sino analizar el acto cometido, la falta o incumplimiento de la ley. La llamada de atención debe hacerse de forma discreta, no delante de otras personas, y lo más pronto posible al momento en que se cometió la falta. También
Es de suma importancia la forma en que se exhorta, es decir, la forma en que decimos las cosas. Antes de reprender a nuestros hermanos, conviene decirles que, en lo general, se les ha visto cumplidores, responsables, honrado, obedientes, honesto o veraces. Es decir, dar un elogio corto pero certero, no falaz, y que guarde alguna relación con el tipo de falta que se tenga que reprender. Gracias. Muchas gracias, hermana Isabel. Dice este párrafo número 2, nos indica la forma en la que deberíamos de amonestar, hermanos. Y son varios puntos que me gustaría que analizáramos a detalle. Y nada más ahorita le damos su comentario, hermana Margarita. Ya va bajando mi hermano Prócoro. Listo, hermano, si le puede dar el micrófono a mi hermana Margarita, por favor. Sí, hermano. Creo yo aquí nos está hablando de que debemos de exhortar a nuestros hermanos. En la iglesia generalmente habemos grupos que tenemos la confianza de que nos conocemos entre hermanos y sabemos cómo estamos cada uno, porque convivimos, compartimos. No generalmente con todos, pero siempre hay un grupo en el cual nosotras convivimos y nos damos cuenta y sabemos. Y ahí es el momento de qué manera vamos a hablar, porque dice que lo hagamos con un espíritu humilde, porque tenemos la confianza por la convivencia que tenemos constante. Entonces, aquí es muy, muy común que entre nosotros, hermano, no, que te pasaste, o mira, hiciste esto, o sea, hay esa confianza, porque la convivencia eso lo hace. Entonces, a veces, por la misma confianza, cometemos el error, a veces, de corregir mal, por la misma cercanía que tenemos, y hablamos cosas que en vez de que se corrija, se molesta, se irrite, y al contrario, ¿verdad? Hay molestias y nos dejamos hasta de hablar. Entonces yo creo que ahí debemos de tener mucho cuidado de qué manera, por la misma confianza que tenemos. Y en nuestro hogar tenemos una familia, que la confianza es que hasta gritamos y decimos, y ahí es lo que debemos de tener cuidado, no porque sea mi hijo, o porque sea mi esposo, o mi hermano, o mi primo, o mi pariente cercano, tengo yo la autoridad de agredir o de decirle delante de la familia. La Escritura aquí nos enseña, primeramente dice, ve y busca a tu hermano, si está mal, habla con él. No lo vamos a corregir de una noche a la mañana, hermano, porque esto tiene que nosotros tener que hacer conciencia con ellos, que se den cuenta que no es lo correcto, porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien y estamos faltando a la ley. El llegar tarde, por ejemplo, a la iglesia el sábado, de que nos salimos y entramos, no nos damos cuenta que estamos violando la ley de Dios, porque es un mandamiento que tenemos aquí que estar, y nos dice que no compres, nos dice no hagas esto, no calientes, no guises, prepáralo un día antes. Entonces nos damos cuenta que estamos cometiendo la falta, y ahí es el momento de que tenemos que corregir a nuestro hermano y corregirnos a sí mismo, ¿no? Porque dice que pues tengamos cuidado, porque yo voy a caer en lo mismo, sí. Puedo cometer el mismo error de mi hermano, y de los hijos igual, hermano, esa confianza que hay, que en vez de corregir regañamos, y exigimos, decimos, cuando no cumplimos o no damos el ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y aquí dice la Escritura, dice, si tú ya le hablaste al hermano, si tú ya le redarguiste, ahora ve con alguien mayor, ve con tu obrero o con tu ministro, a decirle, ya le dije al hermano, el hermano está mal y no quiere corregirse. Y si no, pues ya se le va a decir ante la iglesia, porque las cosas ya vienen siendo más delicadas, se van agrandando, pero yo debo tener la prudencia, no nada más, que de un momento a otro lo va a hacer en público, no. Dice que tengamos el espíritu humilde y que realmente sea con amor, con paciencia y esperar, porque solamente así. Gracias, hermana Margarita, su comentario. Justamente con respecto a la forma en la que nos exhorta el segundo párrafo a amonestar, hermanos, dice que debe ser eficaz, al final el objetivo es que se logre el objetivo, que la falta y no se tenga que cometer más veces, que no se reincida. Y sí nos da algunos consejos, ¿no? Primeramente dice que analicemos el acto cometido. Y creo que esta parte del análisis, hermanos, es muy importante cuando podemos o queremos exhortar algo.
es importante primero detenernos, no para hacerlo de manera inmediata, porque probablemente no tengamos las palabras, quizás no tengamos la manera en que vamos a decirlo, quizás no sabemos exactamente cuál es el error, sabemos quizás a manera ambigua, pero es muy importante que nos detengamos un minuto a hacer este análisis, hermanos, sobre la falta, poder hacer, dice que es con pulcritud también, y de manera ideal quizás es una falta en la que nosotros mismos no hemos incurrido, al menos no en ese momento, porque pues fácilmente quizás mi hermano podría decir, pues lo acabas de hacer tú mismo, ¿no? Entonces, incluso de manera irónica podría ser que en el pasado, ¿no? Lo cual pues nos podría dar cierta autoridad para decirle, bueno, es que yo sé que no deberías hacer esto, pues porque ya cometí ese error y no te conviene, no te va a llevar a un buen camino. Pero esta parte del análisis, que podamos ver qué palabras utilizar y cuál es realmente la falta a la que vamos a señalar, hermanos, porque en ese sentido también tiene que haber una singularidad. Creo que todos nosotros vamos a encontrar áreas de oportunidad, pero si nos acercamos con un hermano para decirle 4 o 5 cosas diferentes, también es algo que puede desperdiciar la exhortación, hermanos, que sea singular y sobre todo objetivo, que sepamos y analicemos, incluso con alguien de mucha confianza, acercarnos a preguntar si realmente eso es algo que no yo estoy malinterpretando y normalmente no es una falta de mi hermano, es parte del análisis. Dice también nuestro párrafo número 2, que se haga siempre con esta discreción, de forma discreta y no delante de otras personas. También es importante porque debemos de amonestar siempre, al menos de inicio, en privado, porque al final esto puede herir fácilmente una susceptibilidad y puede llevar a mi hermano a perderse de forma que se hiera su corazón. También dice que debe ser pronto, que sea la prontitud, hermanos, significa que no dejemos pasar quizás un año, porque si no, después de un año yo le digo a mi hermano, y pues obviamente va a parecer más otra cosa al final del día. No estoy diciendo que no se pueda, pero al final es lo mejor que podamos hacerlo lo más pronto posible, siempre y cuando dejemos pasar este momento de análisis. La palabra, hermanos, también es algo importante. Dice una frase que en el pedir está el dar, ¿no? Al final del día, si yo me acerco pues con una grosería, hermanos, con una mala palabra, le pongo un apodo por lo que acaba de hacer, o algo así, evidentemente ya se perdió la amonestación completamente. Y aparte de eso, tenemos que buscar una manera correcta, una narrativa que nos permita hacerle entender que pudo haber sido una falta y también darle a entender que somos igual de imperfectos y que estamos buscando ese mismo crecimiento para todos. Siempre hay incluso a quien recomienda evitar ciertas palabras que producen fricción, no malas palabras más allá de eso, sino palabras que denotan pues esa parte de que está siendo incorrecto, ¿no? El pero, el siempre, el nunca, porque estamos indicando quizás que se repite mucho o que nunca se hace o que hace cosas bien, pero esto nunca lo he hecho de manera correcta, ¿no? Es parte de quizás de seleccionar las palabras correctas. Y lo último me parece muy importante, el reconocimiento. Dice que es bueno que decirles en general la forma en la que los hemos visto cumplidores. Dice que nunca debe ser falso, hermanos, tiene que ser certero, es algo importante y yo creo que es fácil encontrar justamente algo en lo que hemos de reconocer a nuestros hermanos. Es algo que si más bien nos está costando trabajo encontrar eso, es que quizás no hemos visto de manera objetiva y amplia lo que mi hermano ha estado haciendo a lo largo de su vida. Mi hermana Araceli también tenía una participación, si gusta darla. Sí, hermano, yo creo que una de las cuestiones es primero ser empático, y para ser empático tendrías que ponerte en los zapatos del otro. ¿Cómo me sentiría yo si esta persona me lo dice de cierta manera, ¿no? La segunda es también tenemos que cuidar mucho porque a veces a lo mejor pensamos en cómo decir y qué palabras utilizar, pero a veces también nuestro lenguaje corporal y nuestra postura dice mucho, porque yo puedo estarle diciendo a lo mejor palabras suaves, pero mis ojos mirarlo feo, o hacer gestos que denoten mi molestia, mi enojo. Entonces sí tenemos que cuidar mucho esa parte y por eso también la Escritura nos dice, ¿no?, que trates a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Entonces, esto que comentaba usted del decir, bueno, exaltar las cosas positivas de esa persona es algo muy bueno, inclusive hasta en la vida cotidiana, que le llaman en el mundo el efecto sándwich, ¿no? Primero le digo cosas bonitas, cosas positivas que él hace, que ha hecho y que le suman, y después le digo qué puede corregir o mejorar y decirle es un área de mejora, no hacérselo ver como es que estás mal, porque ya desde decir ya empezamos mal nosotros. Entonces,
también con algo bonito de decir, ay, pues también he admirado esto de ti o he visto esto en positivo. Entonces, hacer ese efecto hace que la persona no lo sienta agresivo ni fuerte, hermano. Claro que sí, hermano. Al final es justo, me gustaría que mis hermanos en cabina, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva de la presentación, son los puntos clave que nos da el párrafo número 2 para poder amonestar de la mejor manera. La siguiente diapositiva, por favor. Son primeramente el análisis que comentábamos, poder pensar las cosas que hemos de decir, la discreción que pueda ser en privado en primera instancia, la prontitud, entre más pronto mejor, la selección de las palabras definitivamente, hermanos, insisto, es importante porque justamente a veces podríamos incluso iniciar de una mejor manera, resaltando aquello que hemos visto a mi hermano cumpliendo, pero al momento de usar un pero, hay ciertas, a veces se llega a desencadenar y pierde todo el significado, todo lo demás de la oración. Entonces, selección de palabras correctas y también, por supuesto, el reconocimiento, hermano. Estoy seguro que es muy fácil porque dentro de nuestras virtudes y de nuestros defectos todos las tenemos y si lo miramos atentamente, es difícil que solamente encontremos errores, sino más bien que seamos, pues que podamos observar estas virtudes. Una frase de un orador norteamericano que dice así: todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tal sentido puedo aprender de todos. Al final es importante el reconocimiento, que podamos mirar más ampliamente incluso antes de ver una falta y ver justamente cómo tiene muchas virtudes y quizás hay una forma en la que pueden mejorar. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el párrafo número 3. Alguien que nos pueda ayudar, mi hermano Julio, mi hermana Aurora también. Vamos a pasar primero con mi hermana Aurora, está un poco más cerca, y si quiere hermano Julio nos puede apoyar con el párrafo 4, por favor. Gracias. Todos somos corresponsables de mantener la buena conducta del pueblo delante de Dios. No digamos como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ayudémonos unos a otros, buscando las palabras idóneas para reprender cuando se ha cometido alguna falta, a la luz de las Escrituras, no con el afán de destruir o de que alguien se pierda, sino con la intención de que el nombre de Dios sea glorificado, de acuerdo a Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18. Gracias. Muchas gracias, hermana Aurora. Nos resalta dos partes importantes, hermanos. Primeramente, la responsabilidad que tenemos de amonestar. Al final del día, insisto, lo vimos al principio, es una ley de nuestro Dios, no está limitada al tiempo, a nuestras épocas sigue siendo importante. Y me gustaría que abriéramos nuestras escrituras en la epístola del apóstol Santiago, que justamente habla de no ignorar de manera deliberada aquello que sabemos que podemos mejorar. Dice Santiago capítulo 4, y dice el versículo último, el versículo 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es ignorar deliberadamente, hermanos, la forma de mejorar. También se dice que es parte de la comunidad y del amor, que se mejoren entre dos, entre tres y entre toda la comunidad, que se tenga este mismo amor. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, hermanos. También es algo que me gustan, los ejemplos de la Escritura son muchos, con respecto a cómo, pues sí, había momentos complicados. Pablo, por ejemplo, sufrió mucho con los corintios, era una congregación que de todas las que encontramos, al menos en sus epístolas, pareciera que tenía más problemas. No por nada son precisamente las epístolas más largas, porque Pablo tenía que abordar muchos temas, sabía que había problemas de distintos tipos, liderazgo, había situaciones que él sabía que estaban saliendo de lo que él les había enseñado, y con ese amor, pero también con dolor al final del día, se acerca a ellos. Segundo a los Corintios, capítulo número 2, hermanos. Y ya estamos hablando de esta segunda epístola, ya había amonestado a los corintios en algunas partes, también elogiado toda la fe y todo el buen testimonio que habían dado en esa ciudad, pero también pues al final llega a la parte de amonestarlos, y dice el versículo número 1: esto pues determiné para conmigo, no he venido otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristare? Y esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros. Amén. Dice entonces que les escribe, hermanos, con tal dolor, porque sabía que iba a ser difícil, pero que la intención definitivamente no era pues que tuvieran esta misma tristeza, y no quería que la compartieran, dice que cuando vaya allá quisiera poder gozarse, pero que era necesario de alguna manera que existiera. ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Porque justamente el párrafo 3 nos habla de la responsabilidad, que a veces podemos tratar de evitarla o evadirla, precisamente porque decimos, es que es mi mejor amigo, ese hermano yo lo conozco de toda la vida, ¿cómo le voy a decir algo que sé que puede mejorar? Y yo creo que al contrario, hermanos, al menos si utilizamos precisamente el método correcto, las palabras correctas, vamos a tener esa oportunidad. Y dice también la Escritura que al final ese es más amigo cuando llegas del amor y tratas de mejorar. Y es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta, que es una responsabilidad y una ley el poder cumplir. Y al final es esta responsabilidad lo que va a permitir que la congregación en su conjunto pueda crecer en este mismo amor. ¿Será siempre necesaria la amonestación, hermanos? Definitivamente, siempre va a ser necesaria, porque es una herramienta a través de la cual vamos a mejorar todos, hermanos. Y somos herramientas de Dios, creo que también es algo que quisiera que nos lleváramos, que somos herramientas de Dios en esta amonestación. La segunda parte del párrafo número 3 nos menciona que debemos usar las palabras idóneas, hermanos, parte de lo que hablábamos. Algunos de los pasajes que nos ayudan son Proverbios 16, por ejemplo. Proverbios capítulo 16. Nos habla justamente de lo que decía mi hermana Araceli, de lo que comentábamos acerca de pues, tener un lenguaje que no sea retador, que no parezca un regaño ni un sermón, sino que al contrario, parezca este consejo, esta exhortación. Proverbios 16, hermanos, versículo número 21. El sabio de corazón es llamado entendido, y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Entonces, las palabras que puedan ser dulces, hermanos, no fingidas, pero sí que no puedan sugerir un autoritarismo que pueda venir de otra motivación. Dice primera epístola a los tesalonicenses, algo que también me parece muy hermoso, el capítulo 3, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, hermanos, segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 3. Y el versículo número 15. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Creo que es importante que si hemos de seleccionar palabras, pensemos justamente que estamos hablando a un hermano, como si fuera un hermano carnal que amamos, hermanos, saber que es una persona que también está hecha a imagen y semejanza de nuestro Dios, y más aún que está buscando en su corazón también este mismo deseo de agradar a nuestro Dios, y que sí, tuvo un fallo, y por eso mismo nos queremos acercar a Él. Y también algo, hermanos, que me gustaría finalizar en esta parte de las palabras, es no lo vamos a leer, hermanos, solamente me gustaría recordar lo que dice 2 de Samuel acerca de la narrativa que tuvo Natán con David. ¿Ustedes se acuerdan de esa narrativa? ¿Cómo le hace de alguna manera pues entender lo que había hecho David? ¿Cómo lo hace, hermanos? Como una tercera persona, ¿verdad? Le cuenta una historia. Algunos oradores le llaman justamente el contar historias, una técnica. Le cuenta una historia, una parábola, precisamente hace un símil de la falta que estaba pasando y lo hace entrar completamente en el sentimiento, o sea, hace que empatice desde la perspectiva que él no tenía, que era la externa, porque él era el hombre el que estaba narrando. Y lo que logra Natán al contar esta historia es que David se desprenda del hombre del que estaba narrando y pueda ver las cosas como lo hubiera visto alguien más. Es una narrativa tan hermosa la de Natán, dura ciertamente, hermanos, porque al final pues tiene un impacto tal que David dice, exactamente, dice, ¿tú qué castigo le darías? Y le dice tal cual, le dice primero que es digno de muerte, dice, esa persona es digno de muerte, y luego le dice, tiene que pagar 5 veces esto que acá, 4 tantos lo que acaba de hacer. O sea, lo mete en una situación de empatía muy fuerte. Y al final, pues, ¿cómo logra de alguna manera bajar toda este símil? Y diciéndole que esa persona había sido él. Y le relata con mucha exactitud la falta, hermanos. Cosa que es importante también. Cuando hemos de amonestar no podemos ser ambiguos, porque entonces
nuestro hermano realmente no va a entender qué es lo que está haciendo mal y va incluso a tener un sentimiento de ambiguo, de culpa, quizás de arrepentimiento y no llegar al crecimiento que se requiere. Es difícil llegar a esta narrativa, yo creo que sí, hermanos. Sin embargo, creo que si analizamos y conocemos quizás a nuestros mismos hermanos, podemos entender con qué palabras, con qué narrativa podemos alcanzar precisamente su corazón. Recordemos que ese es el objetivo último, llegar al corazón de nuestro hermano para que exista un cambio. Vamos a mi hermana Minerva, ¿tiene una participación? Se acerca mi hermano Procor ya con el micrófono. Pues yo creo que más que nada cuando es algo que nos afecta en general, que sí tendría que ser algo de prioridad, porque hubo una vez en una localidad donde yo iba que había un hermano que ya era casado y estaba haciendo amistad, un poco más bien más allá de una amistad con unas jovencitas de la iglesia. Entonces ahí sí hubo que amonestarlo, pues ahora sí que rápidamente, porque cuando me afecta a mí nada más, pues dice, bueno, no hay tanto problema, claro. Pero cuando ya afecta a más de la congregación o a otras personas, creo que sí es algo urgente. Gracias, hermano. Que tiene que tener más prioridad al final del día. Ciertamente es algo que también está con lo que dice nuestro párrafo. Dice que tengamos las palabras idóneas, hermanos, pero también el tiempo es importante. Hay varios tipos de amonestación. ¿Se podrá dar la amonestación antes de cometer la falta, hermanos? Es una pregunta interesante, ciertamente. Dice que justamente, ¿no? Un hijo no ha cometido una falta y sin embargo los advertimos. Propiamente no sería una amonestación, pero viene antes de cometer una falta porque se está tratando de evitar que suceda este tipo de amonestación, sea una amonestación a priori, pasa antes. Y Ezequiel dice, hermanos, capítulo 3, me gustaría que lo viéramos rápidamente, es limitado el tiempo, pero en Ezequiel 3 nos da justamente un ejemplo, que era la lectura bíblica que estábamos teniendo al inicio. Ezequiel capítulo número 3, ciertamente advierte primeramente que pueda dar el mensaje a la casa de Israel, que no lo iban a escuchar, pero dice 3, y dice el versículo 21, y si al justo amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, también existe esta amonestación o la advertencia, vamos a llamarle, aquí lo llama amonestación, pero es una clase de advertencia, la conocemos más en nuestros tiempos, y evitas que exista. Esa es probablemente la más eficiente de las amonestaciones porque se utilizan los menos recursos y más aún ni siquiera sucede la falta. Y también existe obviamente a posteriori, que es cuando ya sucedió y hay prioridades, por supuesto, ¿no? Hay quien necesita incluso desgraciadamente pasar a lo que Pablo comenta en la segunda epístola a los Corintios, cuando había una persona, un hombre que estaba teniendo esta intimidad con la esposa de su padre. Entonces Pablo realmente no tiene la oportunidad de llevar el proceso directo, ¿no? De ir primeramente con él en privado, no, porque desgraciadamente ya había escalado demasiado el problema. Era algo que ya la congregación lo estaba resintiendo y al final del día iba a causar un estrago muy grande, hermanos. Me gustaría que pasáramos justamente, mi hermana Minerva, ahorita que participó, nos puede ayudar con el párrafo 5, nos vamos a saltar deliberadamente el párrafo 4, porque está más relacionado con los últimos. Entonces, si nos puede apoyar con el párrafo 5 para concluir con la parte o la perspectiva de la amonestación. ¿En la reincidencia? Exactamente, hermana, por favor. En la reincidencia de las faltas, dependiendo del tipo de falta, habrá que llamar a 2 o 3 testigos con la intención de que el transgresor deje de hacer aquella acción repetida, pues lo más probable es que esté afectando a otros. En este caso será mejor que el infractor se sonroje frente a 3 o 4 hermanos y no se consienta en el pecado. Ahora bien, si se persiste en delinquir, Dios quitará al pecador de delante de su presencia. Amén. Gracias, hermana. Entonces concluimos con esta parte. Hay una excepción, está la parte final que es la excepción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que teníamos para que, vemos esta parte de las palabras idóneas, la revisamos y vamos a la siguiente.
en el tiempo, ¿no? Está la parte a priori, que es lo que dice Ezequiel 3:21, y cuando ya sucede está la exhortación, que tiene al menos dos procesos, hermanos. Primeramente, dice la Escritura que está en la corrección, que es poder hacerle notar la falta. Insisto, aquí habla de algo que ya está afectando a la congregación, pues se pasa directamente a esta corrección, y dice Mateo 18:16, ¿no? Que al final es mejor que se pueda tener delante de 2 o 3 testigos para que pueda hacerle entender que hay una falta. Pero hermanos, más allá también de la corrección, que al final del día es complicada, me gustaría que tuviéramos en cuenta que también hay otro proceso, y es el que a veces desgraciadamente abandonamos, y es el de la restauración. Que si bien la primera parte es corregir, también es importante darle seguimiento. Primero, para ver si quizás existe ese crecimiento y poder incluso nosotros que dimos la amonestación reconocerlo y decir, hermano, te felicito, no puedo creer que tan rápido o que hayas tomado ese consejo. Eso es parte también del proceso, que podamos reconocer este mérito. Dice Gálatas 6, hermanos, versículo 1, algo que es importante con respecto a la restauración. Cuando a veces puede existir un proceso en mi hermano que no sabemos cómo es su fe, que no sabemos si él pudo haber sido, incluso aunque logró el cambio y entendió, pues quizás tuvo un momento de flaqueza debido a eso, porque se le hizo notar algo, una falta. Entonces Gálatas 6 nos indica en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Entonces, hermanos, es parte también del proceso que podamos restaurarlo, nunca lo dejemos por alto, nunca lo pasemos por alto, que también es parte del proceso de la corrección y eventualmente también la restauración. Mi hermano Yair tiene una participación. En el sentido con una superioridad moral. Creo que eso es algo fundamental. Más allá de la empatía, cuando nosotros amonestamos, no debemos partir desde nosotros posicionarnos como que nosotros somos moralmente buenos o éticamente buenos. Y creo que el ejemplo más visible de eso es lo que hace Jesús cuando quieren apedrear a la mujer adúltera, ¿no? ¿Cuál es el comentario que les dice Jesús cuando se levanta? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y creo que la gente se fue porque hubo un estado de conciencia de decir, bueno, ¿en qué lugar estoy hoy posicionado para amonestar? No se quiere decir que no amonestemos, quiere decir que la empatía implica sentirnos iguales, seres que estamos en una situación de perfeccionamiento, que no somos perfectos, que así como un hermano, a lo mejor por situación laboral o por alguna cuestión no puede venir a la iglesia, yo no puedo ir con la autoridad moral porque vengo todos los sábados a decir, no hermano, usted está mal, ¿por qué no va a la iglesia? Dios proveerá, usted deje su trabajo, haga lo que tiene que hacer conforme a lo que Dios dice. Y a veces no podemos actuar con esa autoridad moral porque no estamos siendo empáticos, porque a lo mejor yo sí vengo el sábado, pero a lo mejor yo tengo otras situaciones también personales que a lo mejor que el hermano no tiene en ese sentido. Entonces creo que una parte, aparte de la empatía, creo que es cuando amonestemos o hagamos algún comentario al que tengo al lado, al prójimo, tenemos que hacerlo sin autoridad moral, entender que nosotros, o con una superioridad moral más bien, entender que nosotros somos carne y estamos en la misma situación y que pues podemos hacer un exhorto o un comentario o hacer una observación siempre con ese cuidado de saber que también yo estoy sujeto a exhortación y a comentarios, ¿no? Sin duda, hermano. Gracias, hermano. Y justamente lo que dice el capítulo 6 de Gálatas, ¿no? Considerándote a ti mismo, tienes que primero entender que la exhortación va a venir de una persona imperfecta hacia otra persona imperfecta y quizás lo que estás amonestando tú lo estás cumpliendo y habrá otras cosas que no, y también debes aceptar aquella exhortación de ser posible y siempre con esta humildad. Vamos a pasar a la otra perspectiva, hermanos, que es lo que nos hablan los otros párrafos restantes. Dice el párrafo 4 y 6, si algún hermano nos puede apoyar con el 4 y 6. Mi hermana Joaquín había levantado, mi hermano Julio, sí es cierto, hermano, disculpe, también había levantado la mano. 4 y 6, hermanos, están íntimamente relacionados, entonces los vamos a leer juntos. Por su parte, quien es reprendido no debe olvidar que el mismo versículo dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, Levítico 19:17, también dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Levítico 19:18.
El reprendido no deberá buscar formas de desquitarse ni recurrir a mencionar las faltas de quien le haya amonestado, mucho menos a levantar falso testimonio con el propósito de hacerle ver mal delante de los demás. Pues Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado, ni habrá para él medicina. Job 5:12-13. Sí, nada más no sé si nos puede apoyar con el párrafo 6 también, y si quiere después su comentario, hermano. El que es reprendido debe ver en aquel que le amonestó a un elocuente anunciador de la verdad de Dios, quien le dice que hace mal lo que hace porque por mandato de la ley le es impuesta la necesidad de prevenir a sus hermanos, en ocasiones con una reprensión para cuidar su salvación. El propósito de la amonestación es que se deje de hacer el mal. Exactamente. Gracias. Adelante con su comentario. Bueno, más que nada aquí, antes de corregir a alguien, como han dicho, ¿no? Todo referente a la ley de Dios y a lo de Dios, yo creo que para hacer enaltecido el nombre de Dios y que valga la pena y el objetivo y no molestar ni transgredir a nadie, antes de, cuando ve uno la falta, ponerse rápidamente en manos de Dios, pedir ese Espíritu Santo de sabiduría y de elocuencia, para cuando uno se refiera al hermano o a los hermanos, ya sea en público o en privado, tenga uno esas palabras exactas, ese don, y no molestar a nadie, y que nadie se siente agredido y no se vayan del lugar donde se le está reprendiendo, y que todo sea conforme a la pauta, el momento, el aquí y ahora, conforme a lo que Dios quiere, para que sea enaltecido el nombre de Él, el hermano no salga en ridículo y nosotros podamos tener elocuencia y un objetivo final, el saber dirigirnos en su momento, en su tiempo, y por qué y para qué. Gloria a Dios. Gracias, hermano Joel. Muchas gracias, pasa a vos. Dice entonces, hermanos, precisamente con respecto a la perspectiva de aquel que recibe una amonestación, que es indispensable que tengamos pues la oportunidad de recibirla correctamente, hermanos. Creo que un punto clave es la humildad, que podamos entender que sí tenemos faltas, que tenemos áreas de mejora, y a veces una pregunta complicada cuando se nos hace una amonestación es preguntarnos a nosotros mismos si tiene razón el hermano, si es verdad lo que me está diciendo. Y es complicada porque pues podríamos engañarnos incluso nosotros mismos, ¿no? Y es difícil contestar esa pregunta porque incluso el hermano pudo habérmelo dicho pues de una manera incorrecta, puedo no haber tomado las palabras correctas, pero insisto, si nos damos ese minuto para reflexionar y preguntarnos si es verdad lo que nos está diciendo el hermano, pues nos dará un momento quizás también para evitar una respuesta pues quizás precipitada ante una amonestación. Si es verdad, hermanos, pues al final es un servicio que nos está haciendo el hermano, nos está dando la oportunidad de mejorar. Y si no es verdad, tampoco tendría que molestarnos del todo porque realmente sabemos que no aplica a lo que significa nuestro comportamiento. Por eso es una pregunta importante hacerlo cuando alguien nos diga algo que nos esté exhortando, que podamos tomar esa pausa, hermanos, que evitemos las respuestas inmediatas, que evitemos sacar a la luz en ese momento una falta de mi hermano y decirle, pues, ¿cómo me dices esto si tú haces aquello? Poder recibirlo con humildad. No siempre va a ser la mejor forma, a veces tendremos que tener esa paz en nuestro corazón y sobre todo reflexionar si es verdad eso que se nos está diciendo y también reflexionar sobre el objetivo que está teniendo, quizás si es realmente este crecimiento. Dice Filipenses capítulo 2, es algo que conocemos, un versículo que conocemos casi de memoria, el versículo número 3, hermanos, pero que es un llamado también a la humildad entre todos nosotros y que es importante que lo hagamos justamente así como congregación. Filipenses capítulo 2, versículo número 3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Tiene que ser importante que entre todos tengamos este mismo sentimiento de humildad para que si viene, independientemente de quién sea el que nos dé la amonestación, podamos tomarla en cuenta. Y la otra cosa que nos decía el párrafo 6, hermanos, es tomar una perspectiva correcta de quién es el que está enviando a mi hermano. Dice que el reprendido debe ver a aquel que le amonestó, a un elocuente anunciador de la verdad de Dios. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje de la Escritura que habla de esto? Job, precisamente.
Dice, mis hermanos, Job capítulo 33, y es, yo creo que con respecto a la perspectiva, una de las más hermosas, porque justamente el discurso propiamente lo da Eliú, pero la verdad es que es muy hermoso cómo se da. Primeramente habla de las formas en las que habla Dios, y si creemos en esto, hermanos, creemos que Dios también utiliza las herramientas humanas para hablarnos. Dice el versículo número 12, «He aquí en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos, que antes no se veían. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y dice justamente el versículo 23, si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Enternaceráse su carne más que un niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Hermanos, es una visión poética hermosa, cómo cambia la perspectiva de ver quizás una crítica, de ver una exhortación o ver a un enemigo, a aquel que me lo está dando, ver primeramente al mensaje, dice, como un mensaje directo de nuestro Dios para cambiar nuestro proceder. Y al mensajero dice que es un elocuente anunciador, y dice el versículo 23, muy escogido, hermanos, que anuncie al hombre su deber y que diga lo que Dios le está tratando de decir, hermanos. Es una parte también importante, cambiar esta perspectiva y ver que realmente actúa nuestro Dios a través de las herramientas humanas. Vamos a pasar, hermanos, para ir concluyendo, los párrafos 7 y 8. Mi hermana Joaquín, adelante. Vamos a leer los párrafos 7 y 8 y ver los últimos dos componentes. Vimos justamente la perspectiva y la humildad. Vamos a ver otras dos componentes. El corazón arrepentido es el corazón que busca a Jesús, porque Él vino a buscar que los pecadores se arrepientan. Mateo 9:13. Todos estamos expuestos a cometer algún error, pero es de sabio salir de él. Y cuando alguien nos ayude a salir de nuestro error, agradezcámosle por el bien que nos ha hecho. Proverbios 24:25. ¿El que sigue? Sí, también el 8. El hermano que nos reprende nos ha hecho un gran favor. Nos ha hecho un beneficio inestimable y de mucho valor, pues nos ha librado de la muerte y de la sentencia para el pecado. Mejor que sea el hermano y no Dios que nos reprenda. Salmo 141:5. Amén. Gracias, hermana Joaquín. Entonces tenemos otras dos componentes y creo que el 7 menciona el núcleo de la parte de la amonestación, hermanos, que es el arrepentimiento. Al final creo que debe estar en el centro, que más allá incluso de que tenga un impacto en nosotros, más allá de escucharlo, de entenderlo, de saber incluso que es verdad, no va a llegar a ningún lado si no genera en nosotros ese arrepentimiento. El arrepentimiento del que habla justamente el párrafo número 7 es el que va a lograr que lleguemos a un cambio. Cuando existe el arrepentimiento, hermanos, va a tener ese fruto precisamente. Dice segunda epístola de Timoteo, hermanos, capítulo 2, y me gustaría que este fuera el componente que viéramos al momento de recibir una amonestación. Capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Y veamos por qué el arrepentimiento es clave cuando existe la amonestación. Capítulo 2, versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Es indispensable que lleve siempre la amonestación al arrepentimiento, y este arrepentimiento a su vez, hermanos, nos lleve a la verdad, a poder marcarnos, a llegarnos a nuestro Dios.
Al final, hermanos, el arrepentimiento es un agente de transformación, es lo importante al final. Si la amonestación no llega al arrepentimiento y eventual transformación, realmente la amonestación va a tener pues, un sentido completamente vacío. Dice también que en la segunda epístola a los Corintios, no lo vamos a leer, pero dice que también lleva a la salvación. El arrepentimiento que viene de nuestro Dios lleva a la salvación, lleva a que podamos revalorizar nuestros actos y nuestra vida entera para poder llegar a la transformación. Es definitivamente doloroso, sí. Generalmente aquel que nos lleva a un cambio verdadero en nuestras vidas va a ser doloroso, pero creo que al final es lo que realmente en retrospectiva, después de unos años incluso, pues podamos dar gracias por que haya existido esa amonestación, hermanos. Dice un autor que dice que el sufrimiento es el agente preferido de la naturaleza para inspirar el cambio. A lo largo de muchos otros procesos, como incluso el cuerpo mismo, cuando se hace ejercicio, el cambio se genera a través también del sufrimiento. Y a través de la parte emocional, hermanos, es cuando ya realmente podemos llegar a no repetir una acción. Y sin arrepentimiento, hermanos, la amonestación, insisto, va a estar vacía. Por último, el párrafo número 8 ya es un paso más allá que creo que también es posible alcanzar, y es no solamente más bien tener el cambio, tener el arrepentimiento y la transformación, sino incluso agradecer a nuestro Dios que nos pueda poner a estos hermanos o todas las cosas que nos puedan ayudar a tener esta transformación, hermanos. Puede ser un poco más difícil, pero concluyamos con lo que dice justamente el Salmo que nos propone aquí, es el Salmo 141. Salmo 141, versículo número 5. Dice el versículo 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Hermanos, al final es el sentimiento de gratitud, que podamos agradecer incluso el tener a estos hermanos, el tener la amonestación, la exhortación en nuestras vidas, porque es de verdad, hermanos, la única forma en la que podemos llegar a ser mejores, y al final también es una herramienta del Todopoderoso. Dice así entonces el Salmo 141, que el justo nos castigue, hermanos, que nos exhorte, lo debemos de considerar como un favor. Así que, hermanos, quiero invitarlos a que podamos tener ambas perspectivas de la mejor manera, que tengamos la confianza para poder exhortar siempre en amor, porque estamos cumpliendo la ley de nuestro Dios, que también tengamos la confianza, hermanos, de agradecer cuando existe una exhortación o amonestación en nuestras vidas, y le agradezcamos tanto como los más grandes bienes que nos da nuestro Dios, porque al final del día es precisamente eso, es una bendición de nuestro Dios que tengamos esta oportunidad de crecimiento. Mi hermana Leia tiene una participación. Sí, vamos a concluir con las preguntas. Justamente vamos con las preguntas. Dice así la pregunta número 1. ¿Es una ley de Moisés la reprensión? Sí, lo revisamos en Levítico. Pregunta 2. ¿Se ve necesaria la vigencia de esta ley? Sí, en nuestros tiempos se ve necesaria. Pregunta 3. ¿En la primera reprensión se hace en público? No. Dice que en la primera instancia no deberíamos, al contrario, nos señala la discreción. Pregunta 4. ¿En la reincidencia se llama a 2 o 3 testigos? Dice según Mateo que de ser necesario, pues es algo que se puede hacer. Pregunta 5. ¿La reprensión en público es con la iglesia? Sí dice precisamente, hermanos, la Escritura, que al final debe ser en una congregación entendida de santos que se debe llevar a cabo la reprensión. El elogio. Ahí el contexto es muy importante con respecto a eso, justamente lo que dice primeramente que la primera reprensión no se hace en público. El problema aquí es que Pablo, justamente como les decía en Corintios 5, ¿no? Ya Pablo, bueno, si uno lee Corintios 5 a secas, pues aquí dice que se reprenda, ¿no? Lo está haciendo Pablo, pero el contexto es justamente que las congregaciones a las que Pablo había escrito, ya les había escrito antes y ya había estado con ellos antes. Entonces, definitivamente no era la primera reprensión en algunos casos. En el caso de Corintios fue más que nada la parte de lo grande que era pues la falta y el impacto que estaba teniendo en la iglesia. Con Timoteo una situación similar, pues al final era alguien a quien mandó a cuidar muchas de las iglesias que él había plantado en varias partes de Asia Menor. Entonces,
exhorta a Timoteo porque conoce su juventud, porque conoce que ciertamente había pues estos falsos doctores también a los que está advirtiendo, que tiene que de alguna manera imponer, pues no imponer, no quisiera utilizar esa palabra, pero tiene que hacer valer esta autoridad que Pablo le concede para poder enseñar a estas iglesias. Entonces, sí es también un caso particular el poder reprender en público. Dice así la pregunta número 6. ¿El escarnecedor acepta la reprensión? No, dice es lo que dice Proverbios 15. Pregunta número 7. ¿Cómo termina el que no acepta la reprensión? Dice que será quebrantado, eso estaba incluso en nuestros párrafos. Ni habrá para él medicina. Dice la pregunta número 8. ¿Existe quien sí acepta la reprensión? Pues queremos pensar, hermanos, que va a ser el grueso, ¿no?, de la congregación e idealmente también aquellos a quienes podamos exhortar. Pregunta número 9. Si mi esposa o mi esposo me reprende con justa razón, ¿le dejo de hablar o le agradezco con abrazos y besos? Bueno, hermanos, aquí yo creo que primeramente el agradecimiento más grande y primero que nada es al Todopoderoso, porque es el que da los agentes. Insisto, si creemos y vamos a hacer caso a mi hermano es porque creemos que es una herramienta de Dios. Eso incluye ciertamente a la pareja, al esposo, a la esposa. Dice que aquí con abrazos y besos pues es una forma, ¿no, hermanos?, en la que podemos agradecer, pero pues creo que es un poco más individual la forma en la que podemos tener esta gratitud. Así que creo que se puede ampliar un poco la respuesta. Dice la pregunta 10, ¿es necesario conocer la ley para no caer en reprensión? Definitivamente sí, hermanos. Dice Ezequiel, lo veíamos al inicio, antes en el versículo 10, le indica que tiene que poner especial atención a sus palabras antes de reprender. Entonces, definitivamente sí, hermanos. Vamos a poner la última diapositiva para concluir. Es un versículo, no lo vamos a leer, pero dice Job 34:32, un poco más allá de la lectura que estábamos teniendo. Es un deseo, una oración incluso que podríamos tener, hermanos, y en nuestro corazón, que Job le da al Todopoderoso. Si mis hermanos se encaminan, nos pueden apoyar a poner la última diapositiva. Dice así, Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Este versículo, hermanos, podría incluso resumir muy buena parte de nuestro estudio. Refleja primeramente el deseo de nuestro Dios, bueno, de Job, el que está diciendo, de que nos enseñe aquellos errores, que exista precisamente la reprensión. También, hermanos, habla de la transformación, porque dice que si hice mal, no lo va a volver a hacer. Habla también de que a través de la exhortación va a poder encontrar la manera de agradarlo. Y, hermanos, en última instancia, siendo bendición, deseo en su corazón de Job, pues es también parte de entender la gratitud con la que vamos a recibir siempre la exhortación y también el amor con el que la hemos de dar. Mis amados hermanos, mi deseo siempre es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.